más yo voy a indicar aquí, ya lo dije en una oportunidad, que nos llama la atención el silencio de los ciudadanos ante esa agresión del 3 de enero. Y dije en una oportunidad, y lo voy a repetir, que este gobierno del 99 para acá se encargó de educar a los ciudadanos en el tema del protectorado. Porque cada vez que perdía un cargo, una gobernación, le nombraba un protector. Yo soy de los que creo que la gente se acostumbró a los protectores. Ahora el gobierno tiene su protector y su tutor. Por eso yo creo el silencio, la gente se acostumbró a los protectores. Una pregunta para el compañero Puerta Ponte. Si hay una guerra imperialista, la pregunta es, y creo que de alguna manera le hizo el profesor Agustín, ¿por qué China y Rusia soltaron tan rápido Venezuela? Donde tenían ya algunos intereses. Bastante. Entonces, si hay un acuerdo entre los imperialistas, podría ser. Y no internos y traiciones y qué sé yo, ¿verdad? Por otra parte, en ese mismo orden, esa pregunta es para el señor Aponte. Yo no creo que la oposición tenga tanta fuerza como para mover al Pentágono. Podrían ser aliados, porque por ahí hay una consigna, que ellos mandaron a invadir. Eso no tienen fuerza para eso. Eso no tienen fuerza para eso. Aliados circunstanciales podrían ser, pero fuerza para llamar a invasión no creo que tenga. Por otra parte, de todos estos foros que hemos transitado acá, yo pareciera que las condiciones que están en Venezuela pareciera la de la Primera Guerra Mundial, donde había una guerra interimperialista y adentro estaba Vichy, por ejemplo. Los historiadores saben de eso, ¿verdad? Que era traidor, que colaboraba, etcétera. Entonces, yo creo que hay que mirarse ahí. Por otra parte, yo creo que para los comunistas no es difícil. Esta situación es ruda para nosotros, profesores, invitados, porque lo pensamos desde el punto de vista democrático. Porque si usted lo piensa desde el punto de vista marxista y haciendo mención al manifiesto que lo hizo el profesor, la lucha de clase resuelve todo. Y no hay más nada que hablar, la lucha de clase. No hay más nada que hablar. Porque en esa Primera Guerra Mundial, Lenin y otros hablaban de la guerra de clase, de la lucha de clase, y lo demás es guerra imperialista. Algunos de nosotros, entre los que me cuento yo, cuando se dio la guerra de las Malvinas, decíamos eso, es una guerra imperial. Nosotros llamamos ningún obrero para esa guerra, sino enfrentar a sus enemigos de clase. Entonces la pregunta para el compañero Ángel sería que si él cree entonces, porque hay un sector del chavismo que pasó a la oposición, ciertamente, algunos casos por ahí, si al final debe unirse con sectores de la oposición enemigos históricos. Y por último, esa es la pregunta para el compañero Ari, la que es el imperialismo imperialista para el amigo Puerta Ponte. Y cierro esto con lo que dije de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que entonces hay unas condiciones algo parecidas. Y entonces para uno no enredarse, debe revisar eso. Yo soy de los que creo que primero nos arreglamos con los de adentro y arreglados los problemas internos, vemos a los segundos, sabiendo que los protectores van a incursionar en el país si aquí hay una expresión que los enfrente a este gobierno y enfrente también al imperial. Compañero. Toque sensibilidades y no es la incursión, ¿no? En esta discusión, pero es muy interesante. Yo creo que es un problema de que algunos problemas con algunas categorías que han perdido vigencia, digamos, las que se han movido acá, digamos, y vienen unas nuevas categorías para entender lo que va a pasar, que es lo que nos interesa, digamos, a quienes pensamos en la responsabilidad, especialmente desde la parte política, digamos, cuál va a ser el nuevo modelo de sociedad que viene, digamos. Venezuela es un triste caso de fracaso, y de fracaso de mucho fracaso, digamos. Desde el punto de vista del marxismo, por ejemplo, el marxismo no solamente como categoría global perdió ya la batalla, es decir, el marxismo versus el capitalismo, digamos.
Si lo que quedan son unas dictaduras marxistas, algunas, totalmente marxistas, el caso de Corea del Norte, qué sé yo, y unas tristes dictaduras, el caso de Cuba, digamos que da tristeza esas fotos, digamos, de quienes han ido a Cuba, ¿no? Y esa contradicción interna, digamos, desde el punto de vista ético, digamos, y moral de la política, digamos, eso ya no se debe tolerar, digamos. El caso de Putin, la conducta de Putin, digamos, ahorita con el caso de Ucrania, digamos, que no lo hemos tocado aquí, y efecto, digamos, el caso del Tíbet con el caso de China. O sea, todos esos imperialistas, hoy en día, digamos, la sociedad va a renovar, digamos, lo que podrían llamar ahorita el libro azul, el caso de Trump, ¿no? Con el uso de la fuerza para hacer política. Para eso es que uno monta un ejército. El caso de Venezuela, ¿no? Debería haber actuado el ejército del 3 de enero y fue el peor fracaso, quedó totalmente desarmado y amenazado. Lo peor es que amenazado y humillado, digamos. Por eso es que explica la subordinación esta. Le tocaron todo el armamento chino y ruso que se han traído, las baterías antiaéreas, todo ese equipo quedó destruido. Las fragatas no salieron tampoco, no pudieron ni siquiera saber qué pasaba. Todo se inutilizó. Por eso, por la demostración de esa variable o categoría que podríamos agregar, que es la tecnología, que va a marcar el paso de todo lo que estamos hablando. Es decir, el paso, que es lo que viene, digamos, para los trabajadores, que es otro tema que vamos a hablar de las clases en el caso venezolano. Que da tristeza pedirle algo que actúe el venezolano cuando hay 8 millones de venezolanos, la mayoría, 50 y tanto % con títulos, que fueron que Maduro se reía porque iban a lavar posetas, ¿verdad? Bueno, eso que le pueden pedir a un pueblo, ¿cómo va a reaccionar? Si se prohibió el uso de armas aquí para los civiles y se recogieron las armas. Lo único que tenían armas supuestamente, que es una de las variables del famoso, otra categoría de los famosos colectivos, que le vendieron la idea a Trump que tenía Diosdado 2 millones de hombres armados listos y que esto iba a ser peor que Vietnam tocar a Venezuela. Quizás eso fue lo que impidió, digamos, culminar la tarea del 3 de enero. Pero hay otras variables más, digamos. El tema, a mí me interesa es la proyección de las ideas, son las nuevas categorías, que es el tema de la productividad basada en la inteligencia artificial y en la robotización. O sea, el cambio viene por la vía de la educación, o la respuesta debe venir por la vía de una clave que es la educación. La educación tiene que ser digitalizada para que el estudiante, no como me pasó a mí, yo fui estudiante y graduado de esta universidad, pero me tocaba que trabajar de día y estudiar de noche. Y estudié economía porque quería estudiar derecho, pero en esa época no había derecho de día, de noche, y estudié economía y me gradué de economía aquí. Y después hice el posgrado en la Católica, fui profesor docente, ya estoy jubilado. Pero es el tema de la productividad derivada de la tecnología. Y en el caso de la tecnología llevada a la educación. Aquí no se habla que yo esperé que el chavismo, digamos, como una gracia, ¿no? Le iba a llevar la línea a todos los ranchos de Venezuela. Es decir, que ahí vamos, yo tenía la esperanza de que iban a hacer una educación digital desde todos los ranchos. Se me viene una grosería para insultar al difunto, pero es que es una maldad, un ser, yo porque lo conocí de cerca y puedo casi hablar como familia, ¿no? Pero, oye, ¿cómo puede ser una persona tan maligna, digamos? En ese momento se habló de 5.000 millones de dólares costaría poner la red en todos los ranchos de Venezuela, vamos a decirlo así, porque había gente que iba hacia alguna zona de Venezuela, tenían que ir a los cuarteles, hablo de hace 30, 40 años, tenían que pedirle los teléfonos a los militares para poder hacer una llamada a Caracas en aquella época, ¿no? O sea, la falta de conectividad, digamos, que necesita una sociedad. Eso va con las elecciones, va con todo, digamos, lo que estamos hablando. Porque esa es la clave, vuelvo a decir, de la productividad del venezolano. Y cada una de las categorías, yo quisiera que la caída del chavismo hubiera ocurrido teniendo todos los canales en línea. Y en el caso, porque aquí hay muchos culpables que se ha ido liso y muchos se han muerto ya, no solamente Chávez, sino los mismos militares. ¿Cómo llegamos a tener un producto como Chávez en la presidencia? ¿Cuántos oficiales hicieron carrera con él y permitieron que ese señor, que no se le dijo al país quién era, pero ellos sí lo sabían y lo promovieron? Es más, lo tuvieron en Miraflores, lo tuvieron en la Guardia Presidencial, también lo castigaron y lo mandaron a la frontera, con las prostitutas en el Apure, y ahí conectó con la guerrilla, todo lo demás. ¿Cuál es el papel, por ejemplo, en estos juicios que deberíamos hacer públicos
papel de los cubanos y la inteligencia rusa a través de los cubanos, que le vendió y que explica este renacimiento de la política, ¿cómo se llama?, de América para los americanos, ¿no? Oye, le vendieron lo que hace la FARC, lo que hacen los helenos, de producir droga, y el peo que tiene Colombia con las siembras de droga. Y para una buena información, ya los colombianos, las altas mafias, ya no están en Colombia. Además, yo pensaba que en esta segunda acción que iban a hacer los del Libro Azul, iban a establecer una base aquí y empezaron los bombardeos no solamente en la frontera con los helenos, que corrieron para la frontera, por cierto, sino directamente en Colombia, porque es una desgracia que se haga política con el cuento, y lo hizo gente, militares acá, de los primeros contactos de los militares con la guerrilla colombiana. Venderle la idea de que había que destruir al imperio llenándolo de droga. No necesitaron ni siquiera, destruyó incluso la producción venezolana para seguir produciendo droga, que le producía y nadie controlaba ni nadie les limitaba esa producción y el tráfico de las drogas. Oye, eso no se habla, digamos. Y eso fue lo que justificó esta operación del ¿cómo se llama? Del equipo este que se trajo para América, que no concluyó, ¿no? Se distrajo con lo de Irán. Pero aquí hay cosas, como digo, ¿no?, que habrá que evaluar, habrá que analizar, pero lo que hay que responder con un proyecto. Por ejemplo, se le pide al ciudadano, pero yo le pediría más a las clases que dirigen en Venezuela. Pero ¿quiénes son los que, como hablaban, ¿no? Fede Cámara fue el primer vendido, digamos, en la historia de este país. Este es un país que hoy, con fecha y todo, lo podemos poner aquí, no tiene un proyecto de país. Ninguno de ustedes tiene un proyecto de vida o plan de vida y se anoten visualmente en ese proyecto de país, en cada uno de los sectores productivos en que estén. Entonces, oye, yo por lo menos me he prometido que antes de morirme, por lo menos, tengamos cada uno una visión, un proyecto de personal en su área sectorial, es decir, una visión de cuál es su área y para dónde va, y un proyecto de país que lo refleje, que es lo que no tienen los venezolanos. Que tú te levantes todos los días, ¿no?, con ganas de vivir, porque ya tienes en la cara lo que el proyecto te exige, digamos, como factor de realización personal. Eso es importantísimo. Y el cambio en la educación no solamente que es digital, que se puede utilizar las 24 horas del día en cualquier horario, sino que debe ser vocacional. Si nosotros no transformamos la educación, no podemos hablar, no tenemos nada de qué hablar, porque tenemos que reunir cada sector, en el caso de la educación, en el caso de por ejemplo, la medicina, tanto que se habla, ¿no?, el costo de la medicina, tantos amigos de uno que se mueren. Disculpe, que me entusiasme. Ese es el problema de empezar a hablar de cosas que le entusiasman. Pero es eso. Resumiendo entonces, vamos a centrarnos en integrar a América, por ejemplo. Quienes sean estrategas y piensen en el futuro, ¿no?, es integrar. Somos 750 millones que suman América Latina y Estados Unidos tiene 350 millones. O sea, podemos integrar a América y convertir la gran América, donde el circuito ya no sea que suban, sino que bajen todo ese poco de gringos que no se queden en la Florida, sino que bajen a estos países a disfrutar, ¿no?, el clima y todas las condiciones que tiene nuestro país. ¿Qué más podemos cambiar? Todo lo que acaba, que la discusión del urbanismo y aquellas cosas del ruralismo, ¿no?, termine con megaciudades donde toda la interacción humana se dé instantáneamente. Eso tenemos que hablarlo también. O sea, toda la tecnología de la construcción, la integración de América, es decir, por ejemplo, un tema para cerrar, el tema de la hiperinflación, que es un tema importante para todos. Oye, es un problema que es una burla y una mamadera de gallo. Yo, que soy docente y jubilado de la parte de educación, 20 y pico, casi 30 años de servicio, y recibí 1.500 bolívares que los gasté y no me di cuenta, ¿no?, de la caja de ahorros de eso. Y las prestaciones se le han dado lo mismo. Entonces es una burla. Y es una vaina que tenemos todos los elementos para resolverlo, porque tenemos suficientes reservas naturales que al declararlas, y se tienen declaradas, se llevan al Banco Central, se publican y se generan. Tenemos tantas empresas que las han destruido con todos estos generales comandando esas empresas, ¿no? Las han destruido. Oye, vamos a ponerlas a funcionar y las pasamos a un fondo de inversiones y se acaba para todo el mundo el tema de la inflación y podemos generar incluso recursos para grandes obras, pero verdaderamente grandes obras. No juega esta mamadera de gallo. Se robaron $1,5 billones y nadie lo dice, ¿entiendes?
esta gente son o locos o qué les pasó. Y todos esos rateros ahorita se están matando. Ahí está Leizami y el otro. Entonces, bueno, yo no sé si da, si da tristeza, ¿no? Hablar de esto, pero oye, alguien tiene que decirlo. Disculpen que me alargué.